Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es susurros satánicos. En la Biblia Satanás aparece como un ser maligno que procura engañar a Dios sobre la condición de los justos, acusándoles con infames calumnias. En Job 1:9 dijo Satanás a Jehová: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa? Al trabajo de sus manos has dado bendición, pero toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Pero sobre todo, el diablo procura hacer daño a las personas en general, tanto a las que se encuentran perdidas como a las que ya han escapado de esa situación. El apóstol Pedro dice a los creyentes que el diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Para ello, Satanás recurre a susurros de engaño y de tentación para arrastrarnos al mal. Llamamos susurros satánicos a la voz de Satanás cuando nos incita al mal. ¿De qué manera nos susurra el diablo? Satanás busca los momentos de debilidad y de flaqueza para incitarnos al mal. En Mateo 4, 2 al 3, se dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás aprovechó el momento de debilidad física en Jesús cuando tenía hambre. Después de estar ayunando 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y en ese momento, justo en ese momento, el diablo vino a tentar a Jesús. Así pues, Satanás busca esos momentos de debilidad y de flaqueza. En 1 Corintios 7:5, el apóstol habla a los matrimonios y les dice: no os neguéis el uno al otro. Se refiere a la relación sexual dentro del matrimonio. No os neguéis el uno al otro, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, la incontinencia crea una situación de debilidad, de fragilidad frente a la tentación que el apóstol quiere evitar. Y les dice a los matrimonios cristianos: no os neguéis el uno al otro, para que no deis una oportunidad al diablo de incitaros al mal. ¿Por qué? Porque el diablo busca esos momentos de debilidad y de flaqueza para susurrarnos, para incitarnos con su voz al mal. Y este ser maligno, el diablo, se disfraza para acercarse sin ser visto como lo que es, como un ser maligno, para acercarse a nosotros e inocularnos el veneno del engaño. Él se disfraza, dice 2 Corintios 11:14, como ángel de luz. No quiere decir el texto que literalmente él usa un disfraz al modo de los disfraces humanos. Es una forma de decir que el diablo, para engañarnos, toma la forma, toma la apariencia necesaria que le facilite acercarse a nosotros e incitarnos al mal. En Apocalipsis 12:9, allí aparece el texto del Antiguo Testamento de Génesis comentado, y
Se habla aquí de el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado, dice, a la tierra. Pues bien, en este texto se nos habla de la serpiente del libro del Génesis, que engañó a Eva como Satanás. Satanás se disfrazó, tomó la forma de aquel animal para acercarse a Eva. Al principio la serpiente no era un animal temido por los seres humanos, posiblemente porque su forma era distinta y no era temido. No había temor en el huerto del Edén a ningún animal. Satanás tomó la forma de serpiente para acercarse a Eva. En definitiva, Satanás se disfraza. Para alcanzarnos, para llegar a nosotros, usa el engaño, no solamente en lo que dice, sino en cómo lo dice, en la manera en que él tiene de acercarse a nosotros con ese engaño. Satanás susurra poniendo pensamientos o sentimientos malos en los corazones humanos, como si esos sentimientos y pensamientos fueran propios. En Lucas 22, 3 al 5, se dice que entró Satanás en Judas Iscariote y habló con los principales sacerdotes de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Por tanto, esta obra de Judas, que fue una obra que él hizo, obviamente, lo que se nos dice en Lucas 22 es que fue instigación de Satanás, fue instigada por Satanás. Entró Satanás en Judas, dice el texto. Entró Satanás en Judas. Entró en su corazón. Allí entró con pensamientos, con sentimientos, con todo aquello que era necesario para llevar a este hombre a obrar el mal contra el Salvador, contra Jesús. Y en Hechos 5:3, el apóstol Pedro le dice a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? También aquí es Ananías el que peca, pero el apóstol dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? De nuevo, aparece aquí la obra del diablo, de este susurro satánico, de esta voz satánica que alcanza a las personas, como alcanzó a Eva, para llevarles a hacer lo malo. Por tanto, Satanás puede directamente, eh, mediante engaños diversos, formas diversas, actuar en nosotros para que hagamos lo malo, o puede incluso usar a personas lejanas a nosotros, pero también cercanas a nosotros, de las cuales jamás desconfiaríamos por esa cercanía. Satanás puede usarlas. Puede usar a la mujer contra el esposo, como usó a Eva contra Adán, como usó a la mujer de Job contra Job. O puede usar al padre contra el hijo, al hijo contra el padre, al amigo contra el amigo. Dios puede usar a alguien cercano a nosotros para llegar con su voz, con su susurro de engaño y de mentira. Mateo 16, 23, Jesús dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pedro era el que estaba diciéndole cosas a Jesús que le hacían de tropiezo. Pero Jesús ve algo más. No solamente ve a Pedro como instrumento, ve al que está detrás, ve a Satanás. Y por eso le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Así pues, Satanás puede usar a personas para tentarnos, para hacer que su voz de engaño y de mentira
sea escuchada por nuestro corazón. 1 Timoteo 4, 1 al 3, se dice que algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de la fe por haber escuchado doctrinas, enseñanzas de demonios. En definitiva, Satanás puede usar a personas para traernos su voz engañosa, su susurro diabólico, su mentira, su engaño. ¿Y qué dicen estos susurros satánicos? ¿Qué dicen? Pues cualquier cosa contra la verdad, contra la salvación, contra Dios. Cualquier cosa que tuerza la palabra de Dios para que se dude de ella. El propósito de Satanás, en primer lugar, es que dudemos de la versión de la verdad que nos da Dios, de la versión divina de las cosas. Primero, que dudemos. En Génesis 3, 1 al 3, la serpiente dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Con que Dios os ha dicho. Ella sabía lo que Dios había dicho. Ella respondió: de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Por tanto, ella sabía lo que Dios había dicho. Pero Satanás quiere sembrar la duda. Con que Dios os ha dicho. Tuerce, obviamente, lo que es Satanás es distinto a lo que dijo Dios. Pero Satanás lo tuerce. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios había dicho que podían comer de todo árbol del huerto. Y solo de uno no. Pero Satanás lo tuerce para hacer dudar a la mujer. Después de primero introducir la duda, Satanás niega la verdad para, en su lugar, colocar la mentira y con ello incitar a seguir la mentira, para incitar a desobedecer a Dios. En Génesis 3, 4 al 6 se nos dice que la serpiente entonces dijo a la mujer: no moriréis, no moriréis. Dios había dicho: si coméis, moriréis. Pero Satanás dijo: no moriréis. Aquí está la mentira. Primero la duda, ahora la mentira. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y la mujer comió y dio a su marido, el cual comió así como ella. Por tanto, la serpiente, Satanás, habló a Eva, susurró a Eva su mentira, su maldad, su ponzoñoso veneno. Primero con la duda, después con la mentira, para llevarle al error y la desobediencia. Por tanto, el propósito de la voz de Satanás es hacer de tropiezo a la salvación, cambiando la jerarquía de valores y de prioridades en las personas. Mateo 16, 21 al 22, Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús le había hablado de sus sufrimientos, de sus padecimientos, de su muerte, para salvarles, para redimirles. Y Pedro, engañado por la serpiente, por Satanás, intenta convencer a Jesús de que no vaya a la cruz, de que no muera, de que no sufra por los pecados de la humanidad. Para Pedro,
Era mejor que Jesús no sufriera, no padeciera. Era mejor que redimiera a la humanidad. Obviamente, Pedro estaba muy confundido, muy confundido. Por eso Jesús le dirá, apártate de mí, Satanás. La salvación era prioritaria, era necesaria. Para ello debía de sufrir Jesús y padecer, pero Él vino a ello. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero Pedro, confundido por Satanás, intenta convencer a Jesús de que no vaya a la muerte, de que no vaya a la obra de redención. Por tanto, si nos preguntásemos qué pretenden conseguir los susurros satánicos, ya hemos visto que es engañar con la mentira, sembrando la duda y la falsedad. En Juan 8:44 se nos dice que el diablo, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y en Apocalipsis 12:9 se nos dice que la serpiente que se llama Diablo y Satanás engaña al mundo entero. Por tanto, Satanás siempre usa la misma herramienta, la mentira. Esta es su gran herramienta, antigua, pero sigue siendo igual de eficaz que hace muchos años. Igual de eficaz. Con la mentira, Satanás siembra la duda, con ella Satanás engaña, sustituye la verdad por la mentira, para que el engañado siga el error y al seguir el error blasfeme contra Dios. Cuando uno transmite el error, blasfema contra Dios. La blasfemia no es otra cosa que la falsedad. Al transmitir una verdad, esa falsedad, esa es la blasfemia. Cuando alguien dice algo falso sobre Dios o sobre lo que Dios ha hecho, está transmitiendo una blasfemia, una falsedad. 1 Timoteo 1:20 se nos dice que Himeneo y Alejandro entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Estos dos personajes que seguían el error doctrinal, blasfemaban cuando transmitían ese error a otros. Satanás quiere que sigamos el error para que después transmitamos también el error a otros. Satanás lo que quiere es que los que oyen la palabra de Dios no oigan la verdad de la palabra de Dios, sino que oigan una versión mentirosa de ella, para que los que oyen se pierdan y no se salven. Si la verdad es proclamada como tal, verdad que es, hay posibilidad de que alguno oiga y se salve. Pero si la verdad es adulterada, es transmitida de forma mentirosa, pues lógicamente las personas no se salvarán. En Marcos 4:15 se nos dice que los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Satanás quita la verdad y la sustituye por la mentira para que las personas no se salven. Y en 1 Timoteo 5:15 se habla de que ya algunas viudas jóvenes se han apartado en pos de Satanás. Esto es lo que él quiere. Que los que no están en los caminos de Dios no lo estén nunca, y de que aquellos que de alguna manera están intentando transitar las sendas de Dios las abandonen. Satanás es el gran adversario de Dios y del pueblo de Dios y de los creyentes. Por eso él quiere poner obstáculos en la vida de los creyentes verdaderos. Él quiere estorbarles la fe, quiere quitarles el ánimo,
para que no sigan al Señor, para que no lo hagan por lo menos para que no lo hagan con vigor, con fuerza, con valentía. En Lucas 4:13 nos dice que el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El diablo quiere hacernos dudar de nuestra condición de hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, le dijo Satanás a Jesús, si eres hijo de Dios. En ciertos momentos de prueba, de dificultad, el diablo quiere hacernos creer que no somos redimidos, que no somos salvos, que no somos de Dios, para con ello hacernos sucumbir en esas circunstancias de prueba, de dificultad, para hacernos abandonar, tirar la toalla. Y en Lucas 22:31 dijo el Señor Jesús a Simón: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás quiere zarandear a los cristianos, zarandearlos, como el viento zarandea el trigo, de un lado a otro, para que tengamos momentos de duda, de frialdad y momentos de fe. De esta manera, el creyente es como una ola, según dice Santiago, que va de un lado a otro. En 1 Tesalonicenses 2:18 dice el apóstol Pablo: quisimos ir a vosotros, quisimos, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Esto es lo que el diablo quiere hacer, estorbar a los cristianos. Impedir que los que no son salvos lo sean, y si algunos ya son salvos, a estos estorbarles para que no vivan con fulgor, para que no vivan con calor la fe, para que se enfríen, para que se debiliten, en definitiva, para que se apoquen en los caminos de Dios. ¿Qué podemos hacer ante los susurros satánicos? ¿Qué podemos hacer? Antes de que los susurros satánicos se produzcan, debemos prepararnos para que, si se produce esa situación, nos coja prevenidos. Antes de que la tentación venga, porque ha de venir, a todo cristiano le ha de venir. Al propio Señor Jesús le vino. Él fue tentado en todo, como nosotros. Antes de que nos lleguen los susurros satánicos, la voz de Satanás, debemos prepararnos. ¿Cómo? Debemos oír y entender la palabra de Dios. Este es, en primer lugar, el recurso del cristiano, la preparación del cristiano ante la tentación. Oír y entender la palabra de Dios. Por eso nos reunimos periódicamente los cristianos en la casa de Dios, para estar preparados para el día de la tentación, el día en que Satanás se acerque a nosotros. Oír y entender la palabra de Dios. Es importante oír y entender la palabra de Dios porque esto nos ayuda a distinguir la verdad de la mentira, el bien del mal. Quien oye y no entiende no está preparado. En Mateo 13, 19 y 23 se nos dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Por tanto, debemos oír y entender la palabra de Dios. No basta con oír solo. No basta con oír solo. Algunos oyen y se olvidan después de lo que han oído. Algunos oyen y no entienden. Hay que oír y entender. Porque cuando oímos y entendemos, la palabra que entendemos forma parte de nuestra conciencia. La palabra que entendemos
modela nuestra conciencia. Hace que nuestra conciencia sea una buena conciencia. Y esto es lo que nos ayuda a discernir la verdad de la mentira, el bien del mal. Una buena conciencia. Una buena conciencia moldeada por la palabra de Dios, por una palabra entendida rectamente, obviamente. En 1 Timoteo 1, 19 al 20, si nos dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Hay que tener una buena conciencia para no naufragar en la fe cuando llegue el momento del susurro satánico. Por tanto, lo primero, para prepararnos, para estar preparados para el fatal susurro satánico, es oír y entender la palabra de Dios. Y en segundo lugar, antes vimos cómo Satanás aprovecha la debilidad y la fragilidad para acercarse a nosotros, para mordernos cual serpiente con su mentiroso engaño, con su veneno de mentira y de falsedad. En segundo lugar, por tanto, el creyente debe de estar en condiciones de fortaleza, de fe, de vida, para lo cual él mismo no debe de generar situaciones de debilidad que den ventaja al diablo. La debilidad puede producirse por causas ajenas a nuestra voluntad. Podemos encontrarnos en debilidad por enfermedades, por problemas ajenos a nuestra voluntad. Pero algunos cristianos, ellos mismos generan la debilidad, no acudiendo periódicamente a escuchar la palabra de Dios, no congregándose con sus hermanos con frecuencia. En definitiva, hay cristianos que ellos mismos se debilitan, ellos mismos generan su debilidad espiritual, favoreciendo que el diablo se acerque con su mentira, con su falsedad y les engañe. Eso supone darle ventaja al diablo. Si un boxeador sube al ring borracho, da ventajas al rival. Si un boxeador sube al ring cansado porque no ha dormido, da ventajas al rival. Por tanto, si un cristiano hace cualquier cosa que da ventaja al diablo, porque esa cosa que hace le debilita espiritualmente, pues favorece que pueda caer o ceder ante la tentación. En Mateo 26, 41, Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos advierte de que somos débiles, no somos lo fuerte que creemos ser. Por tanto dice, velad y orad, vigilad y orad, para que no entréis en tentación. El cristiano, por tanto, debe de estar fuerte ante la tentación que pueda sobrevenirle. Y en 2 Corintios 2, 10 al 11, el apóstol Pablo habla a los matrimonios cristianos y les dice, y a las personas cristianas en general, al que a vosotros perdonáis yo también, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones.
al que vosotros perdonáis, yo también. El apóstol está diciendo en este texto que si un cristiano guarda rencor, un cristiano tiene odio, tiene celos, tiene envidia, un cristiano no perdona a su prójimo, da ventaja al diablo. Si un cristiano peca, da ventaja al diablo. Por tanto, si un cristiano peca, es como si permitiera un caballo de Troya dentro de la ciudad. Es como si el cristiano hiciera un agujero en el muro del castillo por el cual el enemigo pasa al interior. Un cristiano no debe dar ventajas a Satanás. No debe tolerar o permitir cualquier pecado en su vida a través del cual Satanás se introduzca con sus errores, con sus mentiras, con su engaño. Por tanto, cuando oigamos los susurros satánicos que nos tientan a hacer el mal, lo ideal sería que nos encontrase preparados, como hemos visto. Preparados, oyendo y entendiendo la palabra de Dios, con conciencias bien moldeadas, bien formadas por la voluntad de Dios, de modo que sepamos distinguir la verdad de la mentira, de modo que podamos alejarnos del error que da ventajas al diablo. Y si el susurro satánico, la tentación nos llega, entonces en ese momento todo lo que hemos hecho anteriormente como preparación nos servirá. Nos servirá. Porque nos ayudará a mantener la fe y la confianza frente al susurro satánico. Cuando Job experimentó toda aquella cantidad de calamidades de parte de Satanás, nos dice Job 1:20 al 22 que él se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Por tanto, cuando le llegó a Job la adversidad, cuando le llegó la prueba, cuando le llegó la tentación satánica a través de aquellos medios, aquí Satanás disfrazó su tentación de calamidad, de infortunio. Job estaba preparado. Bendito sea Dios. Dios dio, Dios quitó. Mantuvo su fe y su confianza. Por el contrario, sabemos que su esposa no. Su esposa, ante la misma situación, dijo a Job: maldice a Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Por tanto, podemos estar firmes ante las acechanzas de Satanás si conocemos la verdad, si la entendemos, si esta forma parte de nuestra conciencia, si esta verdad nos ayuda a distinguir el engaño satánico, si esta verdad nos ayuda incluso a contraatacar a la serpiente, a la mentira, con la verdad. Mateo 4, 4, 6 y 10, Jesús respondió y dijo a Satanás: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Volvió a decirle, Jesús le dijo: escrito está también, y más adelante, porque escrito está, en 3 ocasiones en este texto de la tentación de Jesús, Jesús respondió a la tentación diciendo: escrito está. Es decir, con la palabra de Dios, con la verdad frente a la mentira.
cuando Satanás quiere engañarnos, debemos hacer valer ante él la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a esa verdad de Dios. Y debemos hacerlo con una actitud de sometimiento a Dios, de obediencia a Dios, de confianza en Dios, porque sólo así resistiremos al diablo. No se trata de que usemos la palabra de Dios como si se tratase de una especie de palabra mágica, sino de lo que se trata es de que nos aferremos a la verdad con fe, con confianza, de que podamos decirle a Satanás, yo creo que mi Redentor vive, yo creo que soy salvo porque el Espíritu ha dado testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Yo creo que soy salvo porque Jesús dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Esta es la forma de hacer frente al engaño de Satanás con la palabra de Dios. Si alguien nos dice que después de la muerte no hay nada, poderle decir a esa persona que es instrumento del diablo para nosotros, yo sé que partir es estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Por tanto, no tengo miedo a morir, porque para mí morir es ir con Cristo, lo cual es mucho mejor. En definitiva, el error, el engaño, debe ser vencido, resistido con la verdad de la palabra de Dios. Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Aquí está hablando de una actitud de confianza, de obediencia absoluta. Y esto es lo que hace que se resista al diablo, de manera que huya de nosotros. Por lo tanto, es el uso de la palabra con fe, el uso de la palabra con confianza, lo que hace que Satanás huya de nosotros. En Mateo 4:9-11, Satanás le dijo a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dijo. Esta es la manera de hacer frente al diablo, de resistir al diablo, de impedir que el diablo, cual serpiente, nos muerda con el veneno de la mentira. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de los susurros satánicos y hemos dicho que llamamos susurros satánicos a la voz de Satanás cuando incita al mal. Y dijimos que Satanás busca los momentos de flaqueza para incitarnos al mal. Susurra a las personas, engañándolas, poniéndoles malos pensamientos y sentimientos en sus corazones. Los susurros satánicos van contra la verdad y contra la salvación de Dios. Tuercen la palabra de Dios para que se dude de ella, para que se siga la mentira y se desobedezca a Dios. Los susurros satánicos buscan que los perdidos no encuentren la senda de la salvación y para estorbar la fe de los creyentes, de los que ya están en la senda de Dios, para que éstos dejen de seguir fielmente los caminos del Señor. Y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer ante los susurros satánicos? Y dijimos que antes de que Satanás llame a nuestra puerta, con su voz maligna, debemos oír y entender la palabra de Dios para mantener una buena conciencia. Dijimos que debemos vigilar en oración
para no generar situaciones que nos hagan débiles y vulnerables y den ventaja al diablo. Y dijimos que debemos mantener la fe y confianza en Dios. Debemos contraatacar con su palabra, con la palabra de Dios, una palabra que debemos obedecer y creer y confiar en ella. Y entonces, creyendo, confiando y obedeciendo, contraatacamos al diablo. Le resistiremos y huirá de nosotros. En 1 de Pedro 5, 8 al 9, el apóstol dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que Dios nos ayude a escuchar su voz, para que ésta podamos, después de entenderla, moldear nuestras conciencias, para que podamos obedecerle y resistir al diablo, para que así, cuando Satanás nos hable con su voz de maldad, no la escuchemos, para que Satanás pueda ser resistido y pueda huir de nosotros. Que Dios nos ayude. Amén. Dile tu pena, di tu dolor, di cómo tu alma sufre temor, toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Dile tu pena, di tu dolor, di cómo tu alma sufre temor, toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Cristo tu Salvador te sanará. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos advierte del engaño que Satanás quiere hacer en nosotros para alejarnos de ti, de tu palabra, de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a ver su obra maligna en situaciones distintas que nos rodean o a través de personas que pueden ser instrumentos suyos para hacernos dudar, para engañarnos, para apartarnos de ti, para apagar nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a entender que Satanás
quiere hacernos daño con la mentira. Ayúdanos a estar preparados para resistir a la mentira con la verdad de tu palabra. Danos, Señor, una fortaleza, una fe, una confianza, una obediencia, para que podamos contraatacar a la mentira con la verdad en nuestras mentes y corazones y en nuestras vidas. Gracias, Señor, también porque tú eres un Dios que provees para tus hijos, que provees salud, provees pan, provees ayuda. Gracias. Te pedimos por Dino, Señor, que tengas misericordia de él, que lo protejas, líbrale del mal, que nada malo le haya sucedido y que tú proveas para sus necesidades. También te suplico, Señor, por aquellos que están enfermos, que te siguen necesitando, para que sigas ayudándole. Te pedimos por Carmen Rosa para que la ayudes en el diagnóstico y tratamiento de su enfermedad, por los mayores en general, por los expuestos al contagio por su trabajo, por los que tienen problemas. Señor, ten misericordia y ayúdales. Ayúdales en sus problemas. Ayúdanos, Señor, a todos en nuestros problemas. Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que has prometido hacer cada día, hasta que nos encontremos contigo. Bendito seas. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos.